Testamento de Shimón. La debilidad de Shimón era la envidia. Vean cómo en el de Rubén, bueno, lo ponían como los pensamientos, su debilidad, pero vemos que se enfocó en la lujuria. Y eso muestra entonces cómo, si traemos todo pensamiento de evidencia de Mashiach, la lujuria no nos va a afectar, porque se enfoca en la mente, en las imágenes que pone en la mente e ideas. Ahora bien, testamento de Shimón. Shimón significa escuchado, el que es escuchado. Y dice, copia de las palabras de Shimón, tal como habló a sus hijos antes de morir, tras cumplir 120 años, época en la que murió Yosef. Sus hijos fueron a visitarle durante su enfermedad. Haciendo acopio de fuerzas, se incorporó, los besó y les habló así. Escuchad, hijos, a Shimón vuestro padre. Oíd cuanto encierra mi corazón. Yo fui el segundo hijo de Jacob. Yo fui el segundo hijo de Jacob. Rubén fue el primero, ¿verdad? Por eso el orden en el que vamos leyendo los testamentos. Yo fui el segundo hijo de Jacob. Mi madre, Lea, me llamó Shimón, porque el soberano escuchó su oración. ¿Verdad? Por eso le llamaron Shimón, escuchado, porque ella sintió que Yahweh la escuchó cuando le dio el hijo, porque ella estaba pide y pide. Lea no se sentía amada por Jacob. No dudo que Jacob la amara, pero amaba más a Raquel, y eso lo notaba Lea. Recuerden que a él lo engañaron y por eso se casó con Lea primero. Entonces, por engaño fue que terminó estando primero con Lea. Es curioso eso porque recuerden lo que leímos en el testamento anterior con respecto al engaño que puede hacer la mujer. En ese caso fue el papá de ella con ella, por si algo. Pero el engaño para atrapar al hombre, así fue como engañaron a Jacob y se casó con Lea. Entonces Lea, como no sentía que la amaban mucho, le pidió al Todopoderoso un hijo y así fue como tuvo a Rubén. Por eso dijo, vean al hijo, como dando a entender, vean al hijo que me dio el Todopoderoso. Eso indica que yo soy la más importante. Después, como no se unió a ella, oró y Yahweh le dio a Shimón. Entonces dijo, vea, Yahweh me escucha a mí. Como diciendo, me escucha a mí, no a Raquel. Después tuvo a Leví, que es adorno, añadidura. Y ya cuando tuvo el cuarto, ya por decirlo así, en cierta manera se resignó y entendió y le puso a quien Yahweh, el que alaba a Yahweh o la alabanza de Yahweh, Yahudá. Como dando a entender, ya no voy a buscar a través de hijos enamorar a Jacob, ya voy a adorar a Yahweh porque me ha dado 4 hijos. Sí, exacto, ¿verdad? Recuerdan, como lo he mencionado en Génesis 49, por ejemplo, el estudio, cómo Rubén, que dice impetuoso como las aguas, se conecta con Samael, que fue el primer ángel que salió de las aguas, y se terminó convirtiendo en el poderoso ciego, como Rubén habló de que su pecado se dio por ver a Bilá y tomarla. Eh, de hecho, que mancilló el lecho de su padre, así como Samael trató de tomar la sabiduría que venía de los cielos de Yahweh. Entonces mancilló la sabiduría cuando quedó atrapada en este mundo y por eso tuvo que venir Yahushua a rescatarnos y demás. Entonces, curioso cómo Rubén, con respecto a los ojos y el agua, se conecta con Samael y ahora Shimón se conecta con Heilel, porque Heilel, conocido como Lucifer, es el acusador, tiene envidia de la humanidad, envidia de Mashiach y él también es el que está conectado con Ismael, que significa a quien el poderoso escucha. Porque cuando Yahweh condenó a Samael, Heilel cantó una canción, Yahweh lo escuchó y por eso le dio una luz. Entonces Heilel es escuchado. Escuchado. Entonces, dice, yo fui el segundo hijo de Jacob, mi madre Lea me llamó Shimón, porque el soberano escuchó su plegaria, su oración. Me crié fuerte en extremo. No me retraje ante ninguna acción, ni sentí temor ante ningún trabajo. Mi corazón era duro, mi pecho indomable y mis entrañas sin piedad. Vean cómo estas son características que depende cómo las maneje la persona, pueden ser positivas, pueden ser negativas. Aquí él nos está guiando para enseñar cómo él cayó en pecado por estas características.
Porque el Altísimo otorga la valentía tanto a las almas como a los cuerpos de los hombres. ¿Verdad? No solo está la valentía en el alma, sino también en el cuerpo. Dice, por aquel entonces tenía yo celos de Yosef, porque nuestro padre lo amaba. Vean qué particular, como Heilel, Lucifer, como Saúl teniéndole celos a David, como aquí Shimón a Yosef, porque Jacob lo amaba. Ahora, no dudo que amara a todos, simplemente que Yosef fue el primer hijo que tuvo con su esposa que tanto amaba, se le parecía a ella, se la recordaba y se parecía a él, dicen que era idéntico a él, entonces todos esos factores de fijo hacían que lo viera un poco especial y le daba un trato diferente, puesto que él vio que Yosef, y Yahweh se lo reveló, Yosef iba a ser líder, iba a ser gobernante, entonces lo puso a dedicarse al estudio. A los otros hijos los puso a dedicarse al trabajo de pastores y, ¿verdad? De ovejas me refiero, y otras cosas, cosechar la tierra. Entonces lo veían como, él no lo pone a trabajar, es su favorito, esto que el otro. Entonces, curioso que se enfoque en Yosef, no en Yahudá, porque, repito, recuerden que así como David toma el lugar de Saúl, el último toma el lugar de Heilel. Heilel odia a Yosef y por ende al último, porque sabe que su caída vendría a través de él. Recuerden que Jacob sabía que la caída de su hermano Edom, Esaú, vendría por Yosef. Y por eso no se atrevió a irse a casa de sus padres, después de estar de esclavo donde Labán, no se atrevió a ir a casa de sus padres porque se encontraría con Esaú hasta que naciera Yosef. Cuando nació Yosef, le dijo a sus esposas, nos vamos de aquí, porque decía, ya está el hombre que va a hacer caer a Edom, a Esaú, que viene siendo Roma. Por eso cuando Yahushua viene, le dicen, ¿qué? ¿Vas a destruir el imperio romano? Y él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Él vino a dejar la espada para que viniera el último a destruir a Roma, el imperio mundial. Y por eso Yahushua vino de David, el último Yosef. Entonces decía, por aquel entonces tenía yo celos de Yosef porque nuestro padre lo amaba. Y mi cólera se afianzaba en la idea de aniquilarlo. Qué sorprendente, ¿verdad? Porque una cosa es decir, qué mal, mi hermano lo quieren más. Y otra cosa es decir, lo quiero matar. No puedo soportar que viva y estar viendo a mi papá como lo vuelve a ver, las cosas que le dice, a mí me manda a hacer el mandado y a él lo deja ahí. Y hay que entender, hay que saber que todos somos diferentes y el amor que se nos muestra, ya sea de los padres o de los amigos o de lo que sea, es de acuerdo, bueno, a lo que Yahweh estableció, a lo que cada persona es. Todos somos diferentes, no se puede dar el mismo amor a cada persona, así como es un amor a la pareja, un amor a los hijos, un amor a los padres, un amor a los amigos, todos son amor y amor verdadero y amor fortísimo, pero se manifiestan diferente. Igual entre los hijos, todos son diferentes, más en este caso de diferentes mamás, tienen cualidades diferentes, hay que entender cómo se va a manifestar el amor del padre hacia ellos. Y mi cólera se afianzaba en la idea de aniquilarlo. El príncipe del error, enviándome el espíritu de la envidia, había obcecado mi mente, dispuesta a no considerarle como hermano ni a tener piedad de Jacob mi padre. Entonces el príncipe del error, ¿verdad? Que sería el que se va a manifestar como el falso Mesías después, envió el espíritu de la envidia. Recuerden que Samael tuvo envidia de su hijo Sabaoth y por eso dio a luz a la muerte. Vean cómo enviaron el espíritu de envidia a Shimón y ya Shimón quería matar a su hermano. Entonces la envidia trae deseos de muerte. Muy importante entender eso para que no nos dejemos llevar por la envidia o por alguien con envidia. El príncipe del error, enviándome el espíritu de la envidia, había obcecado mi mente dispuesta a no considerarle como hermano. Entonces ya, ¿verdad? Ya no era hermano. ¿Quién sabe todas las excusas que le ponía a la mente? No, es de Raquel, no es de Lea. Y como ya no le importaba tampoco su papá, le valía que si fuera del mismo padre. Y me refiero que no le importara en el sentido de que estaba dispuesto a matar a su hijo. Dispuesta a no considerarle como hermano ni a tener piedad de Jacob, mi padre. Pero su poderoso
y de sus padres, envió a su malaj y los salvó de mis manos. Cuando yo me dirigía a Shechem a llevar un ungüento para los rebaños, y Rubén a Dotaín, donde se encontraba nuestro depósito de útiles y vituallas, y a Judá mi hermano vendió a Yosef a los Ismaelim, y a Judá vendió, dice, y a Judá mi hermano vendió a Yosef a los Ismaelim. ¿Recuerdan como lo vemos en Génesis? ¿Recuerdan? Y a Judá, en el caso del patriarca, él no quería hacerle nada y para agradarle a sus hermanos, terminó vendiéndolo. Los hermanos después le reclamaron y le dijeron, si usted nos hubiera dicho que lo devolviéramos a papá, lo hubiéramos hecho. Pero Yahudá quería complacerlos a ellos, terminó vendiendo a Yosef porque querían matarlo. Shimón quería matarlo, Rubén quería salvarlo, pero se fue un momento ahí donde dice acá, Dotaín, y mientras no estaban Shimón, que lo quería matar, y Rubén, que lo quería salvar, y a Judá, por complacerlos a todos, dijo, no lo matemos, vendámoslo. Pero es muy sorprendente que recuerden que el nombre que se conoce como Judas, en realidad es Yahudá. Por eso Yahudá vendió a Yosef, porque un Yahudá vendería a Yahushua. Yahudá, mi hermano, vendió a Yosef a los Ismaelim. Vean que qué curioso, Ismaelim. Como dije ahora, Ismael está conectado con Shimón por el significado, y están conectados ambos con Heilel, Lucifer, quienes se encargaron de hacer que vendieran a Yahushua, como aquí vendieron a Yosef. Y qué curioso que en este caso de Yahudá, mi hermano, Shimón siendo una representación de Heilel. Entonces, este Yahudá, que es Judas, sería Azazel. Creo que los confundí, voy a volverlo a repetir. Recuerden que está Samael, que tuvo el de hijo a Heilel y después tuvo a Azazel. Entonces, Heilel y Azazel, los otros dos satanes, son hermanos. Como he mencionado, la misma representación con Lot, Moab y Amón. Entonces, qué particular que ya vimos a Rubén, la conexión con Samael, ahora vamos con Shimón, la conexión con Heilel, y Shimón, al contar su historia, dice, Yahudá mi hermano, refiriéndose a Yahudá, el padre de la tribu, vendió a Yosef. Así como después Judas, Yahudá, vendió a Yahushua. Pero al decir aquí Shimón, que representa a Heilel, Yahudá mi hermano, si hablamos de Judas, sería como Lucifer diciendo Azazel mi hermano, que fue el que entró en Judas. Por eso Judas es llamado el hijo de perdición, que es el falso Mesías. Espero eso haya quedado claro ahora. Yahudá mi hermano vendió a Yosef a los Ismaelim. Eso es particular porque los ismaelitas no tuvieron nada que ver, al menos según lo que vemos en la letra, en la venta o la compra de Yahushua. Fueron los judíos. Ahora, espiritualmente sí tiene algo que ver porque recuerden que Paulus explica que Ismael representa a los judíos de carne y Yitzhak a los Yahudim de espíritu, porque Agar representa al monte Sinaí, que hace hijos para esclavitud, y Sara el monte Sión, de libertad. ¿Recuerdan eso? Ya lo hemos hablado. Entonces, en ese sentido espiritual sí se cumplió con Yahushua, porque fueron los judíos que son representados por Ismael, los que compraron a Yahushua para matarlo. Ahora, si esto se tiene que cumplir en el aspecto literal, porque siempre digo lo que uno cumple literalmente, el otro espiritual y viceversa, entonces cabe la posibilidad de que en esta ocasión los musulmanes tengan algo que ver con la captura de los dos testigos para llevarlos a morir a Jerusalén. ¿Sí me explico? Porque los musulmanes espiritualmente son descendientes de Ismael. Llegó Rubén y se entristeció, pues pretendía salvarlo para conducirlo a su padre. Qué triste, porque Rubén decía, aquí yo me gano a mi padre de vuelta. Lo que había yo fallado, si le llevo a Yosef de vuelta, ya me lo perdona, ya voy a poder verlo a la cara. Entonces se le quitó esa posibilidad, tristemente. Pues pretendía salvarlo para conducirlo a su padre. Y qué curioso que su nombre es He aquí el hijo, vean al hijo. O sea, él quería traer al hijo de Jacob y decirle, ve al hijo, ve a su hijo, que aquí se lo traje vivo y coleando. Yo, en cambio, dice yo, Shimón, en cambio me irrité contra Yahudá por haberle dejado vivo. Qué sorprendente. Se enojó con su hermano porque lo vendió en vez de matarlo.
Me irrité contra Yahudá por haberle dejado vivo y pasé 5 meses enfadado con él por este motivo. Vean ahí, el rencor era. Y lo que hace la envidia, causa muerte. Entonces, como no pudo matarle, mató su relación con su hermano, que era el líder y rey. Salud, salud. Destruyó su relación con él, al menos estos 5 meses, que es lo que dura la quinta trompeta y lo que duró el diluvio cayendo. 150 días. Pasé 5 meses enfadado con él por este motivo, pero el soberano me frenó y me impidió el uso de mis manos. Mi diestra estuvo casi seca durante 7 días. Supe entonces, hijos míos, que me había ocurrido esto por Yosef. Entonces vean qué perfecto, en ese tiempo era más claro por el tiempo en el que estaban y demás. Vean cómo ellos claramente veían la conexión entre la enfermedad que les daba y el pecado que habían cometido. Tristemente los pecados se han multiplicado y las enfermedades se han multiplicado. Entonces a veces cuesta decir, ¿verdad? Esto es por esto y esto es por este. Pero si sucede cerca de la acción, se puede dar la conexión. A esto me está pasando por esto. Y vemos aquí lo claro que ellos lo tenían. Rubén dijo, mis flancos, ¿verdad? Mis lomos estuvieron mal, se enfermó, según había leído en otro lado, riñones. En este caso, la mano, ¿verdad? Porque él estaba dispuesto a matar a su hermano, se le estropeó la mano, ¿verdad? Entonces, la mano se le secó, dice, por 7 días. No le funcionaba su mano. Y él, que era un hombre muy fuerte, entonces no me puedo imaginar, ¿verdad? Para él, como, ay, mi fuerza se me está yendo. Y entendió que era porque quería matar a su hermano. Por un lado, porque estaba dispuesto a llevar a cabo la acción de matarlo, que representa la mano, acción. Y por otro lado, porque un hermano viene siendo como una extensión de uno, una extremidad, ¿verdad? Entonces, la mano. Por un lado, tiene que ver con la relación sexual, porque la escritura dice que cuando, digamos, alguien, digamos, Jacob, estaban los lomos de Yitzhak, cuando Abraham lo fue a sacrificar. Entonces estaban los lomos. Entonces, por él tener relaciones sexuales con Bilá y poner su semilla en ella, la mancilló y por eso sus lomos, de donde venía esa semilla, se habrían enfermado. Ahora, en lo que respecta a los riñones, que como les he dicho, se cree que fueron los riñones que se dañaron, los riñones representan los pensamientos. El separar los pensamientos buenos de los malos, purificar los pensamientos, traerlos a obediencia de Mashiach. Entonces, como él no separó sus pensamientos, como no purificó sus pensamientos, como purifica la sangre, como no purificó los pensamientos, entonces se le enfermaron los riñones. Porque como vimos, eran sus pensamientos los que lo llevaron a el acto. Entonces, ahora la mano. Dice, pero el soberano me frenó y me impidió el uso de mis manos. Mi diestra estuvo casi seca durante 7 días. Supe entonces, hijos míos, que me había ocurrido esto por Yosef. Y no quiere decir que Yosef oró y dijo, Padre, que se le seque la mano a mi hermano que me quería matar. Para nada. Fue midá keneged midá, medida por medida. Arrepentido, prorrumpí en lágrimas y rogué al soberano que me restituyera mi mano y me viera libre de toda impureza, envidia e insensatez. ¡Qué bendición! Me viera libre de toda impureza, envidia e insensatez. Vean cómo la envidia lo llevó a la insensatez. Y obviamente si la envidia estaba en él, era impuro. Supe pues que por envidia había intentado cometer una mala acción a los ojos del soberano y de mi padre, Jacob, contra Yosef, mi hermano. Hijos míos, guardaos de los espíritus del error y de la envidia. Esta se adueña del pensamiento entero de los hombres. Vean eso, es sorprendente. Porque vean cómo el anterior era el problema con el pensamiento, pero la envidia se adueña del pensamiento. Entonces, si se deja llevar por la envidia, puede caer en el pecado de Rubén, en el pecado de Shimón y en otros más que vamos a ver después. Porque se adueña del pensamiento. Eso indica que ya la persona no piensa, piensan por él. ¿Sí me explico? Es la envidia pensando por él o ella. Dice, supe pues que por envidia había intentado cometer una mala acción
conectado con la mano, la mala acción, a los ojos del soberano y de mi padre Jacob contra Yosef mi hermano. Hijos míos, guardaos de los espíritus del error y de la envidia. Esta se adueña del pensamiento entero de los hombres y no les permite comer, beber ni practicar obra buena. No les permite comer en el sentido de que una de dos, o por estar pensando tanto en lo que envidian, no pueden comer. Y si comen, no disfrutan la comida. Ya la comida y la bebida no la pueden disfrutar porque están constantemente pensando es que esto, es que lo otro. Bla, 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 bla. Quiero, quiero, quiero. Y normalmente es quiero destruir, porque la envidia atrae muerte. O quiero tomar, quiero agarrar, quiero, ¿verdad? Lo que envidia del otro. Esta se adueña del pensamiento entero de los hombres y no les permite comer, beber ni practicar obra buena. Ni practicar obra buena. Entonces, si hay envidia en el corazón, en la mente de una persona, esa persona no va a poder cumplir los mandamientos. No va a poder hacer buenas obras. Entonces, lo que haga va a estar en pecado. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están controlados por la envidia. Y lo que hace lo hace de acuerdo a la envidia y por ende es pecado. Importante entender esto. Y lo repito para que cada uno nos estudiemos. A ver si hay alguna pizca de envidia o un montón para pedirle al Padre lo que pidió Shimón. Saca de nosotros toda envidia. Arranca de nosotros toda envidia, impureza e insensatez. Porque si no, no vamos a poder practicar buenas obras. La envidia sugiere en todo momento la destrucción del objeto envidiado. Lo que decía, aunque normalmente se interpreta como el tomar lo que se envidia del otro, en realidad la envidia lo que quiere es destruir para que el otro no lo disfrute, para que el otro no lo tenga, o destruir a la persona por tenerlo, o por ser, ¿verdad? Porque no solo se trata de objetos. Vean cómo Shimón envidiaba a Yosef y en ningún momento dijo porque tenía esto, tenía lo otro, es porque lo amaba a su papá. Y esa es una de las cosas por las que envidiaban a Yahushua a los fariseos, porque Yahweh lo ama y hacía milagros y los fariseos no. Entonces lo envidiaban porque veía que el pueblo se empezaba a ir hacia él. Entonces, ¿qué dijeron? Matémoslo. Decidieron destruirlo porque no podían tener lo que él tenía, que era el amor de Yahweh. Y obviamente sí podían, pero por su envidia no lo lograban. ¿Sí me explico? Porque podían en el sentido de que si se arrepentían, pedían perdón al Padre y aceptaban a Mashiach, iban a aceptar ese amor de Yahweh. Pero por la envidia sus pensamientos estaban controlados y más bien lo que querían era destruirlo en vez de sujetarse. Esta se adueña, ya lo dije eso, ¿verdad? La envidia sugiere en todo momento la destrucción del objeto envidiado. Este florece por doquier, pero el envidioso se marchita. Vean eso. Entonces, el que envidia eventualmente se va a marchitar, como la mano de Shimón que se le secó por 7 días. El que envidia eventualmente va a ser destruido por su propia envidia. Y aquel que es envidiado o envidiada va a florecer. Y de hecho, ese florecer del envidiado es el que va a hacer que se marchite el que envidia. Porque si lo que quiere es destruirlo, ver su éxito va a ser lo peor para esa persona. ¿Sí me explico? Este florece por doquier, pero el envidioso se marchita. Durante 2 años afligí mi alma con ayunos por temor al soberano. Comprendí que la liberación de la envidia solo se procura por el temor de Yahweh. Recuerden que el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando uno teme a Yahweh, uno va a recibir sabiduría como para entender por qué cada uno tiene una vida diferente, cada uno tiene talentos diferentes, cada uno, unos tienen riquezas, otros no tanto, etcétera, etcétera. Como para, ok, temo a Yahweh y él sabrá por qué es esa situación, por qué es la otra situación. Yo no voy a buscar la destrucción de acá o de allá, solo porque hay un sentimiento de querer esto o lo otro. Comprendí que la liberación de la envidia solo se procura por el temor de Elohim. Si alguien se refugia en el soberano, si alguien se refugia en el soberano, huye de él el mal espíritu y su mente se torna más ágil. Entonces, si uno busca refugio en Yahweh,
ese espíritu maligno se va a tener que alejar porque no puede estar en la presencia del Altísimo. Entonces, si alguien se refugia en el soberano, huye de él el mal espíritu y su mente se torna más ágil, porque ya no lo está controlando. Desde ese momento simpatiza con el envidiado. Vean qué sorprendente. A partir del momento en el que el espíritu maligno se va porque uno le teme a Yahweh, entonces de repente ya la persona empieza a simpatizar, a tener empatía del envidiado. Le empieza a caer bien. ¿Verdad que eso sorprendente? Pero lo vemos con Shimón, empezó a amar a Yosef. Si alguien se refugia en el soberano, huye del mal espíritu y su mente se torna más ágil. Desde ese momento simpatiza con el envidiado. No condena, oigan, no condena a los que le quieren bien y se ve así libre de la envidia. Eso indica que el que tiene envidia no simpatiza con el envidiado, obviamente, pero no solo eso, condena a todos aquellos que sí simpatizan con él. Simpatiza a todos los que están con el envidiado. Mi padre preguntaba continuamente por mí, porque me veía con un rostro entristecido. Esa es otra cosa que provoca la envidia, tristeza constante por no tener lo que quiere. Mi padre preguntaba continuamente por mí porque me veía con un rostro entristecido, a lo que yo respondía, me duele el hígado. Yo tenía más pena que nadie porque era el causante de la venta de Yosef. Entonces ya cuando huyó de la envidia, ya le empezó a dar pena porque por culpa de él lo vendieron. Yo tenía más pena que nadie porque él era el causante de la venta de Yosef. Curiosamente, Shimón, uno de los castigos que se le dio fue, bueno, castigo más o menos, era que se multiplicaría bastante, eso sería como una bendición, pero castigo sería esparcido entre las otras tribus. Y de Shimón se dice que salieron muchos escribas. Y la escritura, ¿verdad?, nos habla de los fariseos y los escribas que rechazaron a Mashiach y lo compraron para matarlo. Entonces vemos una relación con los escribas desde aquí. Yo tenía más pena que nadie porque era el causante de la venta de Yosef. Cuando bajamos a Egipto, él me mandó prender como espía. Pensé que sufría justamente y no me apesadumbré. Vean qué bueno esto. No le dolió, no se enfureció ni se entristeció. Me imagino que en lo natural, pues un poco, ¿verdad? Estar preso, pero él entendía que era justo. Él entendía, dice, sí, por mi culpa vendimos a Yosef, ahora estoy yo aquí en Egipto y me meten preso. Aunque no haya hecho nada para estar preso, hice algo y abuelo sabe, por eso estoy ahí. Entonces, pensé que sufría justamente y no me apesadumbré. Pero Yosef era hombre bueno, Tov. ¿Ven qué curioso? Porque recuerdan cuando Yahushua vino de Yahudá, lo llamaron Tov. Él dice, ¿por qué me llamas Tov? Refiriéndose a Yahweh principalmente y a la venida del último que da el conocimiento, el árbol del conocimiento básicamente, del bueno, descendiente de Yosef. Pero Yosef era hombre Tov, era hombre bueno y tenía el espíritu de Elohim consigo. Era compasivo y misericordioso, por lo que no me guardaba rencor. Compasivo y misericordioso, Yosef, por lo que no me guardaba rencor, sino que me mostró su afecto como al resto de mis hermanos. Guardaos pues, hijos míos, de toda clase de celos y envidias. Caminad con sencillez de espíritu, para que Elohim derrame sobre vuestras cabezas favor, estima y bendición, como habéis visto en Yosef. Repito, caminad con sencillez de espíritu. Curioso que Yahushua es el camino en el cual debemos caminar con sencillez de espíritu, para que Elohim derrame sobre vuestras cabezas favor, como Yosef tenía favor, el cual envidiaba Shimón, estima, como la estima que llegó a obtener al convertirse en rey de Egipto y el mundo entero, virrey, y bendición. Todo lugar que él llegaba era bendecido. El lugar y hasta él mismo, aunque estaba en la cárcel, Yahweh lo bendecía en la cárcel. Bendito Yahweh por eso. Como habéis visto en Yosef. Nunca en su vida nos reprochó esta acción. Nunca en su vida nos reprochó esta acción, sino que nos amó como a sí mismo. Nos honró más que a sus propios hijos.
y nos concedió riquezas, rebaños y frutos de la tierra. ¿Verdad? Cuando fueron a vivir a Egipto, les dio todo, no les reclamó nada. Ellos esperaban que les reclamara, al menos cuando muriera Jacob. Inventaron una historia de que Jacob había mandado a decir unas cosas que no dijo, pero era de su temor de que cuando muriera Jacob se vengara de ellos. Hijos míos queridísimos, amad cada uno a vuestro hermano con corazón bondadoso y apartad de vosotros al espíritu de la envidia. Este hace al alma salvaje, destroza el cuerpo, infunde en la mente ira y ardor guerrero. La exacerba hasta derramar sangre, pone al pensamiento fuera de sí y no permite que la sabiduría actúe en los hombres. Entonces, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, el que tiene envidia no tiene sabiduría y por ende, como dice acá, no permite que la sabiduría actúe en los hombres. Y por eso el temor de Yahweh es lo que hace que la envidia se vaya. Ahuyenta el sueño, agita el alma y hace temblar al cuerpo. Incluso durante el sueño, cierto deseo del mal le corroe con sus fantasías, perturba el alma con malos espíritus y estremece al cuerpo. Entonces, incluso cuando logra dormir, sus sueños tienen que ver con eso que envidia y le afectan aún más. Quizás hasta le confirman lo que piensa. El alma se despierta del sueño agitada y aparece así ante los hombres como poseedora de un espíritu malvado y ponzoñoso. Como no habitaba en él ningún mal, era Yosef de hermosa figura y bello de aspecto, pues el rostro traiciona la inquietud del espíritu. Entonces, como el rostro es traicionado por la inquietud del espíritu, ¿verdad? Se nota en el rostro de una persona cuando está inquieto, cuando algo le pasa. Por eso Yosef, como estaba apartado eh, y no habitaba en él ningún mal, era hermosa figura y bello de aspecto. Repito, pues el rostro traiciona la inquietud del espíritu. Hijos míos, haced virtuosos vuestros corazones ante el soberano, enderezad vuestros caminos ante los seres humanos, y hallaréis favor ante Elohim y los hombres. Repito, haced virtuosos vuestros corazones ante el soberano, ¿verdad? Debemos llenarnos de virtud, debemos buscar, como ya dije, traer todo pensamiento obediencia de Mashiach para que nuestros corazones se mantengan virtuosos. Y enderezad vuestros caminos ante los seres humanos, o sea, indica que se empieza mal, pero se debe enderezar uno, sus acciones, sus pensamientos, etcétera, ante los seres humanos para buscar estar bien con el Padre y con los hombres. Guardaos de la fornicación, pues es ella la madre de todos los males. Aparta de Elohim y acerca a Beliar. Entonces confirma lo que había mencionado Rubén. Y por un lado, recuerden, la escritura dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Aquí está apareciendo la fornicación como la madre de todos los males. Y curioso que la gran ramera es la madre de las abominaciones de la tierra que engaña al mundo entero con el vino de su fornicación, la idolatría. Guardaos de la fornicación, pues es ella la madre de todos los males, aparta de Elohim y acerca a Beliar. He leído en el libro de Enoc, que vosotros y vuestros hijos pereceréis por la fornicación, y que ellos intentarán hacer el mal a Leví con la espada. Pero no podrán nada contra él, pues peleará la batalla de Elohim y vencerá a todos vuestros ejércitos. Subsistirán solo unos pocos divididos entre Leví y Judá, y ninguno de vosotros logrará el mando, como lo profetizó mi padre Jacob en sus bendiciones. Curioso, una de las veces en que sucedió esto fue cuando adoraron el becerro de oro, fornicación espiritual,
que todos los de Leví tuvieron que agarrar espada para ir a matar a todos los que habían adorado el becerro de oro. Ved que os lo he anunciado todo de antemano para quedar exonerado de vuestros pecados. Pero si erradicáis de vosotros la envidia y la dureza de corazón, florecerán como una rosa mis huesos en Israel. Florecerán como una rosa mis huesos en Israel. Y mi carne como un lirio en Jacob. Mi aroma será como el del Líbano, y los apartados que de mí salgan se multiplicarán para siempre como cedros, y sus ramas se extenderán a gran distancia. Entonces perecerá el linaje de Canaán, y a Amalec no les quedará ningún resto. Perecerán todos los capadocios, y todos los geteos serán aniquilados. Desfallecerá la tierra de Cam, y todo ese pueblo perecerá. Entonces descansará la tierra de turbación y de guerra todo lo que hay bajo el cielo. Entonces Shem será cubierto de estima, porque el soberano Elohim, el grande de Israel, aparecerá sobre la tierra como un hombre, salvando por sí mismo a Adán. Vean qué poderoso. Porque el soberano Elohim, el grande de Israel, aparecerá sobre la tierra como un hombre, salvando por sí mismo a Adán, o sea, la humanidad. Todos los espíritus del error serán pisoteados, y los seres humanos reinarán sobre los malos espíritus. ¿Verdad? Yahushua nos dio autoridad sobre todo espíritu maligno. Todos los espíritus del error serán pisoteados. Nos dice que pisotearíamos serpientes y escorpiones. Y los seres humanos reinarán sobre los malos espíritus. Entonces resucitaré con alegría y alabaré al Altísimo por sus maravillas. Porque Elohim, tomando un cuerpo humano y comiendo con los hombres, los ha salvado. Eso lo dice ahí también. Okay. Ahora, hijos míos, obedeced a Leví y a Yahudá. De Yahudá vino Yahushua, de Leví vino Eliyahu, Yahuhanan inmersor. Ahora, hijos míos, obedeced a Leví y a Yahudá. No os levantéis contra estas dos tribus, porque de ellas surgirá la salvación de Elohim. ¿Verdad? Por un lado, repito, porque vendría Juan el Bautista preparando el camino de Leví y después Yahushua con el sacerdocio según Melquisedec para darnos salvación. Por otro lado, Moshe y Aarón, que darían la liberación, la redención de Egipto. No os levantéis contra estas dos tribus, porque de ellas surgirá la salvación de Elohim. Porque el soberano suscitará de Leví como un sumo sacerdote y de Yahudá un rey. ¿Verdad? Que ahí se referiría a Aarón y David como representación de lo que vendría después. Bueno, aquí ponen que eso puede ser que haya sido añadido, pero bueno. Porque el soberano suscitará de Leví como un sumo sacerdote y de Yahudá un rey, Elohim y hombre, poderoso y hombre, Yahushua. Este salvará a todas las naciones y al pueblo de Israel. Este salvará a todas las naciones. Eso, ¿verdad? Obviamente para los judíos sería blasfemia, aunque está entre los profetas. Era una realidad que hasta el momento no la han entendido. Por ello os prescribo todas estas cosas, para que vosotros las transmitáis a vuestros hijos, a fin de que las guarden por siempre. Dice, acabó Shimón de impartir estas recomendaciones a sus hijos y se durmió con sus padres a la edad de 120 años. Sus hijos lo depositaron en un ataúd de madera incorruptible para transportar luego sus huesos a Hebrón, y durante la guerra de Egipto lo llevaron allí ocultamente. Pero los egipcios custodiaban los huesos de Yosef en las cámaras de los reyes, pues los magos les habían dicho que cuando salieran sus huesos habría en Egipto oscuridad y tinieblas, un gran castigo para los egipcios, tanto que ni aun con una antorcha podrían cada uno reconocer a su hermano. ¿Verdad? Esto habría sido la plaga de oscuridad, pero ahí estaban los huesos todavía. Terminaron las plagas, se llevaron los huesos y Egipto quedó
destrozado. También es particular que la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Es descendiente de Yosef, sería como los días de Noach, y bueno, y otro montón de cosas que nos dice Mashiach acerca del fin de los tiempos, y como he dicho, los últimos 7 años se pueden separar en 3 años y medio y 3 años y medio, que se pueden ver como 12 horas y 12 horas, luz y oscuridad. Entonces, cuando vienen los dos testigos, uno de los cuales es el testigo como Moshe, descendiente de Yosef, lo matan, y eso es cuando el sol de justicia se esconde, y por ende viene la oscuridad al mundo, como aquí. Pero los egipcios custodiaban los huesos de Yosef en las cámaras de los reyes, así como cuando maten a los dos testigos no van a dejar que los entierren, ¿verdad? Para poder verlos. Pues los magos les habían dicho que cuando salieran sus huesos habría en Egipto oscuridad y tinieblas, un gran castigo para los egipcios, tanto que ni aun con una antorcha podrían cada uno reconocer a su hermano. Los hijos de Shimón lloraron a su padre conforme a las leyes del duelo y permanecieron en Egipto hasta el día de su salida por mano de Moshe. Y aquí viene un apéndice que es la expansión del texto eslavo. Escucha pues, Yahudí, lo que dice Shimón. He visto en los libros de Hanó que vosotros y vuestros hijos os corromperéis por la fornicación, es decir, que sin conocer al hijo del Elohim y dispersos entre las gentes pecarán contra Leví. Es decir, que sin conocer al hijo de Yahweh y dispersos entre las gentes pecarán contra Leví. Esto significa a Yahushua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto lo añadieron después de Mashiach. Sumo sacerdote, aquí ponen según el orden de Leví. Yahushua no era descendiente de Leví. Aunque hay unas cosas ahí interesantes, curiosas, porque recuerden que Miriam era familiar de Elisheba y Elisheba estaba casada con Zechariah, que era levita. Pero bueno, dice aquí, los Yahudim lo atravesaron con una lanza, pero no podían contra Leví, ya que éste hace la guerra del soberano. Entonces aquí es como interpretando lo que dijo él en realidad. Lo voy a leer de todas maneras, por si algo. Confiesa, Yahudí, considera la lucha del soberano en cuanto que a él os habéis enfrentado. Confiesa, Yahudí, considera la lucha del soberano en cuanto que a él os habéis enfrentado. Obrando así, habéis atado sobre la cruz a quien padecía por su propia voluntad y lo colocasteis en la tumba sellándola. Pero resucitó sin romper el sello y sin ningún tipo de corrupción, pues no pudo la tumba sellada retener lo celestial, sino que como dijo en su bendición nuestro padre Jacob profetizando, no les será posible, no les era posible eh, impedir que bendijera a los pueblos. Continuó Shimón hablando a sus hijos, es decir, para liberar del pecado vuestras almas. Shimón pues profetiza y pone de manifiesto la llegada del Mesías. Con ello purifica su alma de todo tipo de mala acción de la estirpe de los hebreos, es decir, si os apartáis de la envidia y del orgullo. Y luchó Shimón con sus hijos para alejarlos de la envidia y del orgullo, pero no pudo impedírselo, pues los Yahudim se llenaron de envidia y orgullo. Atando a Yahushua lo condujeron ante Pilato para ser juzgado. Pilato dijo, no hallo en él ninguna culpa. Shimón dijo, si os apartáis de la envidia y el orgullo, mis huesos florecerán como rosas y como un lirio mi carne en Jacob. Mi olor será un aroma maravilloso y se acrecentará como un cedro apartado. Pues ¿por qué se llama apartado al cedro o por qué se purifica? Con los ojos de la sabiduría vieron los grandes patriarcas cómo Yahushua era hijo de Elohim y fue crucificado en ciprés, pino y cedro. Por esta razón recibió el cedro el nombre de apartado. Mi palabra permanece por siempre, es decir, la profecía sobre Mashiach hasta el momento final de sus ramas, cuando se hagan grandes. Esto quiere decir que el nombre de Mashiach se extenderá hasta los gentiles. ¿Verdad? Las ramas, que se extenderían mucho, las de Shimón. El nombre de Mashiach se extenderá hasta los gentiles. Entonces habrá un signo exaltado cuando el soberano Elohim grande se manifieste sobre la tierra como un hombre salvando a Adán. Considera cómo salvará a Adán por sí mismo, porque Adán era el primer hombre y había caído transgrediendo el mandamiento celestial. Por ello Elohim se hizo hombre, tomando su carne de una virgen, salvando por sí mismo la naturaleza y al hombre. Levantó a Adán. Entonces dijo, se le darán todos los espíritus del error para su tentación, mas los hombres tendrán soberanía de los malos espíritus. Y cuando la ascensión del soberano envió su apartado Ruach sobre los apartados Malachim y les concedió poder y fuerza, y por las palabras del soberano expulsarán a los espíritus del error. Por esto nosotros hasta hoy mantenemos en nuestras manos los huesos apartados. Por obra de la Ruach HaKodesh, las almas impuras, es decir, los espíritus impuros, se disipan como el humo. Entonces dijo,
Entonces yo resucitaré con alegría y bendeciré al Altísimo por sus maravillas. Considerad el estruendo de la fuerza cuando tembló la tierra al ser sacrificado el soberano. Las tumbas se abrieron, los muertos resucitaron y bendecían todos al Altísimo por sus maravillas, tal como dijo el soberano, que se encarna como con los hombres y los salva. Entonces dijo Shimón, obedeced a Leví. En Yahudá seréis redimidos. No os levantéis contra estas dos tribus, porque de ellas surgirá para vosotros la salvación de Elohim. Elohim suscitará de Leví como un sumo sacerdote y de Yahudá un rey y hombre. Este salvará a las tribus de Israel y a todos los hombres. Considera, desgraciado, así dice, considera desgraciado que el soberano suscitará un sumo sacerdote de Leví. El soberano ha dicho uno como sumo sacerdote, porque lo revistió con la carne y era como sacerdote según el orden de Leví. Así pues lo dijo a todos los pueblos y a las tribus de Israel. Entonces muchos israelíes se salvaron de entre ellos. De los más altos apóstoles había 12, y 9 de los discípulos, y otros muchos, sin número, quedaron apartados al creer en el poderoso. Vosotros, por el contrario, desgraciados, no, pero ya, así no yo. Seréis dispersados entre todas las gentes con insultos, malos tratos y oprobio. ¿Verdad? Por eso, desgraciados. Por ello dijo, os ordeno esto a vosotros, hijos, para que transmitáis a vuestros hijos todo lo que os he mostrado, a fin de que los guardéis por todas vuestras generaciones. Así dije. ¿Qué representaría el órgano del corazón? La mente, con lo que pensamos. Y los riñones, lo que ayuda a separar pensamientos. Dice, ¿cómo diría usted que Yahudá recibió su nombre? Digo, porque parece que ya supieran el nombre de Yahweh antes de Moshe. Como he dicho, bueno, por un lado, en realidad se podría decir que fue, bueno, obviamente no creemos en las coincidencias, pero podría, desde el punto de vista de ellos en ese momento, haber sido coincidencia en el aspecto de que es la, la palabra él alabará conjugada de una manera donde está la letra Yud, perdón, la letra Hey, y por ende se convierte en Yahuda. Entonces, el verbo en sí que se convierte en su nombre se puede simplemente traducir como él alabará. Así, él alabará. Pero al nosotros saber el nombre Yahweh y ver las primeras tres letras en el nombre Yahudá, podemos interpretar y entender que es él alabará a Yahweh o la alabanza de Yahweh. De hecho, parte de eso lo explico en el libro segundo. Eventualmente ahí saldrá, todavía falta bastante. Explico parte de eso. Por otro lado, otra forma de entenderlo, recuerden, vuelvo y repito, el nombre Yahweh significa el que causa la existencia. Entonces, ellos podrían decir tú que causas la existencia sin saber que ese era su nombre personal, porque hablando en hebreo estarían diciéndolo, y por ende sería como decir, él alabará a aquel que causa la existencia, o alabaré al que causa la existencia, porque ella estaba pidiendo un hijo y se lo dieron, o sea, él causó la existencia de ese hijo y por eso ella le alabaría siempre. Por ende, no necesariamente tenía que saberse su nombre como nombre propio de Yahweh, pero con solo usar el significado se estaría usando la conjugación de ese verbo, hayá.